Ya estamos en nuestro espacio de alimentación saludable con la especialista Nora Sosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nora? Bueno, vamos a continuar y el tema que empezamos la clase, perdón, me salió el docente, la charla anterior, el encuentro anterior, sí, que empezamos a hablar sobre los cereales. Los vicios del oficio. Sí, bueno. Las multifunciones. También, claro. Sobre los cereales, que era uno de los alimentos que prefería empezar a hablar por ese grupo, en realidad. Son varios, por eso es plural, porque conforman parte importante de nuestra alimentación cotidiana, de nuestros hábitos culturales, de nuestra historia de vida, y comentamos algunas características que tenían los mismos, y me quería reforzar un poco que dijimos que el grano entero sufría moliendas, ese proceso, siendo muy sencilla la explicación. Y eso producía distintos tipos de harinas o de producto intermedio, más grueso o más fino, según el grado de molienda que tenía. Ahora, uno de los productos más conocidos y más usados son justamente las harinas, como derivados de los cereales. Y entonces yo quería hoy comentar un poco qué se hace con las harinas. Por sentido común y por uso cotidiano sabemos que existen bastantes productos que están hechos en base a harinas de cereales. Sí, también habías dicho que consumirlos en su forma más natural era más saludable. Era lo más ideal, porque, ¿no?, a medida de que sufría más molienda el grano, ya sea de trigo o de maíz, o de cebada o de centeno, el más usado es el trigo. Casualmente las harinas, la mayoría se hacen en base a harina de trigo. Mientras más extracción tenía en la molienda, bueno, menos nutrientes quedaban. Fundamentalmente los que están en la cascarita, digamos, en el exterior. Así que sí, seguramente siempre es mejor una elección de un grano lo más rústico posible. Bueno, pero ya teniendo la harina, si hablamos concretamente de este producto que es ampliamente usado en la industria alimentaria, también es importante por ahí aclarar algunos conceptos. Tenemos, por ejemplo, un producto muy usado dentro de nuestros hábitos, que son los panes. Sí. Otros son las galletitas de distinto tipo, o también otros productos de bollería, como dicen por ahí en España, o de pastelería, más conocidos o relacionados con el uso nuestro. Y acá varía considerablemente el valor nutricional, porque ya no estamos con el producto puro del arroz o el derivado o del grano, cualquiera de ellos sea, o el derivado harina, sino que hay agregados. Y eso hace que ese valor nutricional va variando muchísimo. Entonces, uno de los productos más sencillos, porque solamente tiene el agregado de agua y de sal, es el pan. Entonces, dentro de estos productos derivados de granos, sobre todo de trigo, lo más común, aunque también hay panes de otro tipo, ¿no?, de centeno, de arroz, de mezclas de harinas, depende, pero el más común es el de harina de trigo. El pan sería lo más simple. Concretamente, si tenemos que elegir desde el punto de vista de la salud, yo diría que el más aconsejado siempre va a ser el pan. El pan común, el pan tipo francés, porque también tenemos otras variantes con otros agregados, como puede ser el pan lactal, u otros tipos de panes que se les agrega por ahí huevo, alguna otra sustancia. El pan común o el pan, por supuesto, integral o con agregado de salvado únicamente, o mezcla de otras harinas o productos de tipo cereales como avena o con semillas. Bueno, esto también entraría dentro de una mejor elección. Una de las cosas que se le suele agregar al pan en su elaboración es grasa, por ejemplo.
Claro, eso ya hablamos de un tipo de pan diferente, que sería el pan casero o el pan, productos más relacionados a tortas de acá conocidas como el rescoldo, o bueno, ahí ya no estamos hablando del pan simple y sencillo como es el pan francés o como es un pan solamente con mixturas de harinas o semillas, pero siempre manteniéndonos con ingredientes que sean adecuados para el organismo. En general, si es casero, ese pan con semillas o ese pan integral, se suele usar aceite y generalmente aceite de buena calidad nutricional. Ahora, el pan francés no tiene aceite. O sea, es pan, agua y sal. Después tenemos gran variedad de galletitas, tanto neutras o más de sabor salado o más dulces, donde ahí ya se va transformando ese producto en algo más complejo y no saludable. Concretamente no es la mejor elección, porque en general tiene agregados de grasas, tiene agregados de aceites hidrogenados, que serían las famosas grasas trans o ácidos grasos trans, que en realidad, si bien el origen es de un aceite vegetal, al ser hidrogenado ya se transforma y se comporta como una grasa más de origen animal, del tipo saturada. Y tenemos, por supuesto, esas galletitas que aparte de la grasa o de los aceites hidrogenados se les agrega azúcar, se les agrega miel, se les agrega glucosa, se les agrega otro tipo de sustancias como cacao, como colorantes, conservantes, bueno, etcétera. Hay gran variedad. Todos los aditivos que le agregan. Todos los aditivos que, por supuesto, siempre no podemos generalizar porque hay una variedad enorme, pero a modo práctico, yo diría siempre, es mejor el pan. Claro. El pan simple. El pan común. Aparte las galletas o las galletitas que nosotros conocemos tienen un proceso de elaboración más complejo que los procesos pan de elaboración son diferentes, muy variados, y bueno, y hay para hablar muchísimo de eso, que no es la idea, simplemente la idea desde mi lugar es como aconsejar qué es lo mejor dentro de los alimentos que los tenemos a diario, digamos. Tampoco pensar, como a veces se piensa, que el pan no hay que consumirlo, o nada de harinas, o bueno, esos son distintas corrientes que pueden tener sus razones y fundamentos, pero en general, como aclaré la otra vez, desde los organismos científicos más conocidos, se contempla tranquilamente un importante porcentaje de hidratos de carbono complejos que derivan del uso de cereales o de algunos derivados, como por ejemplo una parte puede ser el pan. Claro. Lo que pasa es que hay que respetar las raciones. ¿Se acuerdan? Claro, porque lo primero que te dicen, bueno, si estás con dieta, bueno, no comas pan. No, sí, pero eso no es algo adecuado. Me parece que, bueno, lo puede decir, por supuesto, son opciones, elecciones, pero a modo general tenemos que mirar el conjunto, no un solo alimento o una sola comida del día. Hay que mirar el conjunto del día y qué elección hacemos de cada uno de esos alimentos. De hecho, en una alimentación normal, entre un 50-60% debe provenir la energía de los hidratos de carbono complejos. ¿Dónde están estos nutrientes? Fundamentalmente en estos alimentos que estoy hablando, en los granos, en los cereales y sus derivados. Entonces, entre otros, pero fundamentalmente, lo importante es no confundir lo que es un grano común o rústico, o un derivado, como algo mencioné la otra vez, de los cereales para el desayuno, común, que se le agrega, simple, claro, sin azúcar, sin colorante, o un pan común, que lo que puede ser ya un derivado donde se le han incorporado otras sustancias que ya no lo
ya lo transformaron y dejó de ser un producto saludable. Eso es importante. También todo lo que tenga que ver con pastelería, supongamos de tartas dulces, de facturas, etcétera. Pasa lo mismo. Hay una importante base de harina, pero hay también enorme cantidad de agregados de grasas y de azúcares simples y de grasas y azúcares que no son lo más aconsejado para un estado de salud ideal. Como he repetido en otras ocasiones, no podemos ser tan fundamentalistas. Este tipo de productos se pueden consumir de tanto en tanto, pero que no sea como un hábito cotidiano. Ese es el problema. Cuando uno lo transforma en un hábito cotidiano a un producto que no es adecuado para la salud. Y la otra, lo que siempre decís también, tiene que ver con la porción. Exacto. No es lo mismo la comer. porción es muy importante. Se calcula que se requieren entre 5 y 6 raciones por día de este tipo de alimentos. Pero ¿a qué llamamos una ración? Por ejemplo, una rodaja de pan. Una porción pequeña de cereal en el plato, digamos pequeña, por ejemplo un pocillo de café. O sea, una cosa es una porción y otra cosa son varias porciones sumadas en un determinado momento. Vuelvo a insistir, no tenemos que pensar de que hay alimentos totalmente buenos o totalmente malos o totalmente saludables y totalmente insaludables, sino que también esto está relacionado al sentido común, al criterio, a la porción y a lo cotidiano o no. Otro dato que tenía, que me parece importante remarcar, porque es otro derivado conocido de los cereales, son las pastas. Y bueno, dentro de las pastas también la mayoría se hacen con una base de harina de trigo, es lo más común usado, pero no significa que no se puedan hacer con mezclas de harinas o con agregados de otros alimentos, ¿no? Las pastas también son en realidad sencillas y buenas si son usadas en su justa medida, y en general la base también tiene que ver con agregado de agua y sal. Lo que pasa es que después hay variantes, tanto en pastas frescas como secas, y esas variantes pueden ser con agregados de verduras, por ejemplo, o huevo, u otro tipo de semillas, salvado, harinas, etcétera. O con agregado de huevo o también de verduras. Sí. Pero la pasta simple es harina y sal y agua. Claro, ahora lo que he visto mucho en los supermercados tiene que ver pastas con harinas de lenteja, puede ser quinoa, chía también, y ese tipo de cosas. Eso con también. Semillas o legumbres, que ahora para nosotros, al menos en nuestro país, el grupo de las legumbres, como serían las lentejas, los garbanzos, los porotos, justamente es el otro grupo que incluimos dentro de este gran grupo que son cereales y legumbres. Y ahora un poco quería hablar justamente de las legumbres. Con respecto a las pastas, cerrando, o sea que tampoco hay que pensar que son tan malas. Al contrario. Hay países del Mediterráneo, como podemos imaginar, los italianos y demás, que consumen a diario pastas y no significa que tengan problemas de sobrepeso. Claro, el Por tema eso. es cómo preparar la pasta, cómo los preparas y qué cantidad. Si le pones un estofado... Obvio, una cosa es prepararlo, supongamos mezclándolo con verduras, es muy buena opción. Y también mezclándolo simplemente con un aceite bueno o con semillas, o algo de queso, pero bueno, ya si le ponemos manteca, crema o en una salsa donde ya haya productos muy grasos o carnes grasosas, ya cambia. Claro. Justamente hablábamos porque teníamos una comunicación y hablábamos también de una buena polenta por el día, que se prestaba para una buena polenta. Que sería un derivado de un cereal. Bueno, y entonces, ¿qué recomendábamos? ¿Qué era lo ideal? Estaba ideal para comer una polenta, pero ¿qué le agregábamos? Entonces teníamos que ver si queso o alguna salsa. Y eso. Entonces, es ir buscando las opciones. Sí, eso totalmente. Buscando opciones
que digamos lo hagan gratificante, sabroso, rico, con ganas, que nos permita tener ganas de comerlo, pero a la vez que no se alejen tanto de buenas opciones y que no atenten contra nuestra salud, por supuesto. Entonces, con un aceite crudo, puro, está bien. Y con una salsa de tomate, no necesariamente la salsa tiene que ser algo que esté pensado en algo muy, qué sé yo, no saludable. Uno puede hacer con, obviamente, cebolla, pimiento, zanahorias, ajo, perejil y tomates naturales, frescos, o bueno, conservas de tomate adecuadas, ¿no? Sin hacer el frito, quiero decir. Uno puede hacerlo casi como al vapor, con muchas hierbas aromáticas que enriquecen muchísimo al paladar, digamos, romero, salvia, orégano, etcétera, albahaca incluso, y de última, si hay necesidad, un poquito de aceite al final de la cocción en forma cruda, si hay necesidad, no necesariamente. Por ejemplo, en el caso de la polenta, ya que la mencionaron, uno si la quiere hacer más nutritiva para personas que por ahí requieren mejorar su estado nutricional o que son vulnerables, como pues personas en crecimiento como los niños, los adolescentes o también los ancianos, tercera edad, lo ideal es, en vez de hervirle en agua, es hervirle en leche. Entonces ahí ya la enriquecemos desde un punto de vista de mejorar la calidad proteica. Y bueno, y la salsa, ningún drama si está hecha así naturalmente, y un queso común. Sería una buena opción. Está bien. Terminando con el tema de los cereales, vuelvo como a enfatizar, digamos, son buenos, son necesarios, son parte de una alimentación adecuada, tratando siempre de elegirlos de la manera más natural posible, o con derivados como los que dijimos, que sean lo más simple, lo más sencillos, que no tengan agregados de otros alimentos que no son tan saludables. Claro. Fuente principal de energía y también de proteínas. Lo mencioné la vez pasada. Sí. Si bien son proteínas de no tan alto valor biológico como las de origen animal, pero que son también importantes y que se pueden mejorar esa calidad, como por ejemplo mezclándola con un alimento de origen animal con proteínas de alto valor biológico, como el que dijimos recién, leche. Leche con polenta, por ejemplo, o una salsa blanca, harina con leche, o algún postre que lleve un cereal pero que tenga el agregado de leche, como el arroz con leche, mazamorra con leche, avena con leche, etcétera, budín de pan, etcétera. Y también la otra manera de mejorar esa calidad proteica es justamente mezclándola con las legumbres secas, que es un poco lo que vamos a hablar, aunque sea un poquito hoy. Legumbres secas no es cereal, es otro tipo de alimento, son semillas de vainas, semillas secas. Ahí tenemos los porotos de distinto tipo. Vieron que hay variedad enorme, porotos blancos de distintas formas, más alargaditos, más redonditos, porotos alubia, rojos, porotos negros, poroto de soja. También entra ahí los garbanzos, las lentejas. Todo eso serían las legumbres secas que por lo menos más reconocidas y utilizadas en nuestro país y en nuestra región. También son alimentos, al igual que los cereales, que vienen acompañando a la humanidad de hace muchísimos años, desde la época del Neolítico, donde aparece la agricultura y demás, ya vienen apareciendo este tipo de alimentos, cereales por un lado, legumbres por el otro. En el caso nuestro, así como uno de los cereales más autóctonos o más propios de nuestra historia era el maíz, ¿se acuerdan que lo mencionamos? También dentro de las legumbres, los porotos. Digamos, es bastante común que desde muchos años atrás, desde los primeros habitantes de nuestro territorio, se empezaron a cultivar porotos. ¿Qué diferencia hay con los cereales? Fundamentalmente tienen una ecuación distinta en el contenido de hidratos de carbono y de proteínas.
estos tienen menos hidratos de carbono que los cereales y más proteínas que los cereales. Entonces, y alto contenido de fibra, altísimo contenido de fibra y también de algunas vitaminas parecidas a lo de los cereales, como el complejo B, entre otras, ¿no? Entonces es muy buena opción y es algo que no lo utilizamos tan frecuentemente, a las legumbres. Es como que se fue perdiendo el hábito del consumo y se utilizan tal vez, qué sé yo, en alguna fiesta patria, volvemos de nuevo al locro, por ejemplo, el poroto como legumbre, ¿no? Claro, sí. Bueno, por ahí más usado es la lenteja, un poco más utilizado. Se usan muy poco las arvejas secas, que también son una excelente opción. Y los garbanzos casi no tenemos ese hábito, pero está bueno incorporarlo, porque son fuente también de energía importante, con hidratos de carbono complejos y más cantidad de proteínas. Si bien son de bajo valor biológico también, porque tienen algún aminoácido limitante, se complementa con el cereal. Por los eso, garbanzos. Garbanzos, porotos, lentejas. Lo ideal es que, si podemos, lo complementemos con un cereal. Es una buena opción para mejorar la calidad de esa proteína, ¿no? Alta fuente de fibras y tienen incluso otras sustancias que junto a las fibras, al igual que los cereales, solo que pensaba mencionarlas más adelante como un tema especial, que son compuestos bioactivos, algunas sustancias que por ahí se escuchan de que son adecuadas para la salud, del tipo de fitoesteroles, del tipo de los esteroles, etcétera. Hay varios compuestos, pero están presentes en las legumbres, también en los cereales, y que más allá del nutriente en sí, tienen, según investigaciones que cada vez están siempre más avanzadas, un efecto beneficioso para prevenir enfermedades cardiovasculares, para prevenir en algunos casos, como las isoflavonas en la soja, por ejemplo, algunos tipos de cánceres, o para prevenir también otro tipo de enfermedades relacionadas a la hiperglucemia, como la diabetes, etcétera. O sea, se usan preventivamente, pero también son una buena herramienta para usarlas en el tratamiento. Porque también, sobre todo en las legumbres, la liberación del hidrato de carbono es muy lento. Entonces son de esos alimentos que por ahí se conocen como de bajo índice glucémico, o sea que ayuda a que eso sea más lento que otros. Entonces son muy útiles, realmente son muy saludables y estaría bueno que las incorporáramos más seguido. Todo, lentejas, garbanzos, porotos de todo tipo, y en lo posible unidas a un cereal, o bueno, complementando la alimentación diaria de distintas maneras. Tal vez en el verano más frías, en forma de ensaladas, claro. Pero ahora que empezamos el otoño, justamente, las podemos utilizar en distintos guisitos, en distintos preparados, incluso con verduras y cereales. Simplemente la imaginación acá es importante, la creatividad es muy importante, y el saber usar hierbas aromáticas que resaltan los sabores van a hacer que estas comidas sean más apetecibles. Claro, y acostumbrarse, ¿no? A consumirla desde chicos, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Ese hábito. Exacto. El hecho, por ejemplo, de hacer ese tipo, no sé si lo mencionamos la otra vez, tipo hamburguesas, o milanesas vegetarianas, por decirlo claro. De alguna manera, porque son de vegetales, pero excelentes, mezclando garbanzos, mezclando lentejas, mezclando porotos. Ahora, ideal si lo mezclamos con algo de cereal, por lo tanto con trigo burgol, con avena, ya hacemos un alimento con una proteína al menos mucho más adecuada, más completa. Bueno, a veces hay que disfrazarlo un poquito porque a los chicos les cuesta y a veces eso, con una rodajita de tomate y un trocito de queso arriba, tipo. Ahí está la creatividad. Tipo a la napolitana. Claro, la creatividad de cada uno.